El agua helada me mordía la piel a pesar del grueso neopreno, una caricia gélida que conocía bien, aunque nunca dejaba de sorprender. Me llamo Caleb, y para mí, el mar es un lienzo de misterio, un cementerio de sueños rotos y secretos hundidos. Hoy, mi pincel era un potente foco submarino y mi lienzo, los restos oxidados del Serapina, un carguero británico que descansaba en las profundidades frente a las costas de Cornualles. Llevaba semanas preparando esta inmersión, estudiando mapas, analizando la corriente, sobre todo, calmando la persistente sensación de inquietud que me acompañaba cada vez que me enfrentaba al abismo azul. El Serapina, una leyenda en la comunidad de buceo, yacía en el fondo desde hace más de un siglo, víctima de una tormenta implacable. Los informes hablaban de una carga valiosa, pero nadie sabía con certeza qué transportaba. Rumores, leyendas, y todo tipo de cuentos fantásticos flotaban en el aire, alimentando la curiosidad de buzos como yo. Descendí lentamente, la oscuridad engulléndome gradualmente a medida que la luz del sol se desvanecía. La presión me apretaba el pecho, recordándome la fragilidad del cuerpo humano frente a la inmensidad del océano. Observé a mi compañero, Liam, flotando a mi lado, su silueta borrosa a través de la turbia visibilidad. Me hizo una señal, preguntando si todo estaba bien. Asentí, aunque la verdad era que mis nervios estaban a flor de piel. A medida que nos acercábamos al naufragio, la silueta del Serapina se materializó ante nosotros, una mole fantasmagórica emergiendo de la oscuridad. Era más grande de lo que había imaginado, un gigante de acero corroído, cubierto de algas y vida marina. Corales multicolores adornaban su casco, convirtiendo su superficie rugosa en una obra de arte submarina. La corriente era traicionera, me golpeaba, pero me agarré a una barandilla oxidada y comencé a explorar. Pasillos oscuros y estrechos se abrían ante mí, invitándome a adentrarme en sus entrañas. El silencio era sepulcral, roto solo por el sonido de mi respiración y el zumbido del regulador. Recorrí la cubierta, exploré la sala de máquinas, un laberinto de metal y tuberías retorcidas. Encontré restos de la tripulación, esqueletos cubiertos por el óxido y la arena. La visión me heló la sangre, pero el respeto a los difuntos me hizo seguir adelante. El ambiente, en cada rincón del navío, pesaba, un eco de tragedias pasadas resonaba en cada rincón. Liam se mantuvo cerca, vigilante, su foco iluminando cada rincón que explorábamos. Encontré un pequeño camarote, el cual estaba lleno de objetos personales, un reloj de bolsillo oxidado, una pipa rota, una fotografía descolorida de una mujer y un niño. Sentí una punzada de tristeza al contemplar la cotidianidad de la vida, truncada por el destino, pero un ligero golpe en mi hombro me hizo girar. Liam me señalaba, apuntando hacia un punto específico en el casco. Era una escotilla, disimulada tras una capa de óxido y algas. Me acerqué, el corazón latiendo con fuerza. Con cuidado, utilicé mi cuchillo para limpiar el óxido que la recubría. Era pesada, pero tras un esfuerzo considerable, logré abrirla. La corriente se filtró, agitó la turbia agua, pero no dejé de fijarme en lo que se revelaba. Dentro de la escotilla, se revelaba algo increíble. La escotilla daba a un pasillo seco. El cambio de temperatura fue instantáneo, una corriente de aire frío me golpeó la cara. Levanté mi foco y lo dirigí al interior. El pasillo, estrecho y largo, estaba perfectamente conservado. Las paredes eran de madera oscura y pulida, y a lo largo de ellas, se alineaban luces de gas antiguas, que emanaban una luz tenue y parpadeante. La atmósfera era completamente distinta, un contraste abrumador con el entorno submarino que nos rodeaba. La expectación me consumía, pero, aún con ello, no pude evitar un escalofrío. La tensión en el ambiente era palpable, me susurraba al oído promesas de descubrimiento y secretos espantosos. Con una mirada, le dije a Liam que no me siguiera, que me esperara en la entrada. Sabía que estaba cometiendo un error, que no debería aventurarme solo, pero la curiosidad me superó. Con el foco en alto, entré en el pasillo, sintiendo el peso del agua sobre mi cuerpo y el aire seco acariciando mi rostro. La puerta de la escotilla se cerró tras de mí, cortando la poca luz del exterior. Avancé con cautela, la luz de gas proyectando sombras danzantes en las paredes. Un olor a humedad y polvo impregnaba el aire, un aroma que evocaba siglos de oscuridad y abandono. ¿Cómo era posible que un pasillo estuviera seco y en tan buen estado en el interior de un naufragio sumergido? La pregunta me martillaba en la cabeza. De pronto, percibí un ruido, un leve rasguido proveniente del fondo del pasillo. Giré mi foco, pero no vi nada. Continué avanzando, y el sonido se repitió, ahora más fuerte, como si algo se moviera a la espera, preparándose. El suelo crujía bajo mis pies, el eco del ruido resonaba en las paredes, generando una sensación de claustrofobia en mí.
El pasillo se extendía indefinidamente, perdiéndose en la oscuridad. Decidí volver atrás, pero, de pronto, la luz de una de las lámparas de gas parpadeó y se apagó. El pánico me invadió, el silencio se hizo absoluto. Las sombras se apoderaron de mí. En medio de la oscuridad, percibí un susurro, una voz lejana, ininteligible. El miedo me paralizó, el corazón me latía con fuerza, quería gritar pero el aire pareció huir de mis pulmones, la asfixia me alcanzó. Con una última bocanada de aire, vi una sombra que se movía entre las sombras, una silueta borrosa, de forma indefinida, pero amenazante. Me decidí a escapar, pero, al girar, la puerta de la escotilla había desaparecido. Estaba solo. Un grito silencioso se atascó en mi garganta. El pasillo parecía haberse alargado, estrechándose a medida que la oscuridad me envolvía. El susurro se intensificó, ahora más claro, aunque aún incomprensible, una cacofonía de palabras susurradas, un murmullo que vibraba en el aire, penetrando en mi cerebro como una plaga. La sombra se movía, deslizándose por las paredes, cambiando de forma, convirtiéndose en algo grotesco, amorfo, una pesadilla informe que se materializaba ante mis ojos. Intenté gritar, pero el aire se negaba a llenar mis pulmones. La presión en mi pecho se hizo insoportable, como si el océano entero, la inmensidad que me rodeaba, estuviera ahora aprisionándome, aplastándome contra las paredes del pasillo. La sombra se acercó, sus contornos se definieron, revelando una figura humana, pero distorsionada, retorcida, con extremidades desproporcionadas y una cabeza que parecía hundida en su propio cuello. Sus ojos, dos pozos negros que me observaban, brillaban en la oscuridad, reflejando la locura que habitaba en su interior. Intenté correr, aunque sabía que era inútil. Mis piernas pesaban, se negaban a obedecer mis órdenes. Me sentía atrapado en una pesadilla, en un laberinto de sombras y susurros. La figura extendió sus manos, sus dedos huesudos y afilados como garras. Sentí un frío helado en mi espalda, un contacto que no era físico, pero que me traspasaba hasta los huesos, un escalofrío que anunciaba el horror que se avecinaba. La oscuridad se intensificó, la sombra se abalanzó sobre mí, y sentí un dolor punzante en mi cabeza, como si me estuvieran taladrando el cráneo. Los susurros se convirtieron en gritos, voces enloquecidas que resonaban en mi interior, fragmentando mi cordura. Las imágenes se volvieron borrosas, confusas, visiones de rostros desfigurados, de cuerpos retorcidos, de un mar de sangre que inundaba el pasillo. Intenté luchar, pero era inútil. Estaba atrapado, consumido por la oscuridad, por el horror que habitaba en el interior del Serapina. Sentí que me arrastraban, que me empujaban, que me hundían en un abismo sin fondo. La desesperación me invadió, la certeza de que mi fin estaba cerca. Y entonces, el silencio. El dolor desapareció, los gritos cesaron, las sombras se desvanecieron. Me encontré flotando en la oscuridad, pero ya no sentía miedo. Estaba vacío, sin emociones, sin pensamientos. La figura, la pesadilla que me había atormentado, ahora era parte de mí, una entidad que habitaba en mi mente, un eco del horror que había presenciado. Una luz tenue, un halo fantasmal, iluminó el final del pasillo. Y hacia ella me dirigí, como un autómata, sin voluntad propia. Llegué a una puerta, oxidada y medio abierta, que daba a una habitación que conocía. Reconocí las paredes de madera oscura, las luces de gas, el olor a humedad y polvo. Era el camarote, pero transformado, alterado. Los objetos personales estaban revueltos, manchados de una sustancia oscura y pegajosa. La fotografía de la mujer y el niño había desaparecido, reemplazada por un espejo empañado. Me acerqué, hipnotizado. Mi reflejo en el espejo, mis ojos vacíos, reflejaban la misma oscuridad que me había consumido. Pero entonces, una figura apareció detrás de mí en el espejo, una sombra que se movía, que me imitaba, que se fusionaba conmigo. Y supe que nunca más volvería a ser Caleb. El agua, la misma agua helada que me vio nacer como buzo, me recibió de nuevo. Ya no sentía el frío, ni la presión, ni nada. Solo la quietud. El Serapina se extendía a mi alrededor, pero ya no era el mismo. Las corrientes, las algas, el óxido, todo parecía difuminarse, como si fuera un recuerdo. Liam, con su foco encendido, nadaba en círculos, buscando desesperadamente. Su rostro, a través de la máscara, reflejaba la confusión, el pánico. Me vio, finalmente. Me llamó, gritó mi nombre a través del comunicador, pero no podía oírlo. No podía responder. Me acerqué a él. Él no se movía, no se percataba. Intenté tocarlo, pero mi mano atravesó su brazo. Entonces lo entendí. Ya no estaba en el mundo de los vivos. Estaba atrapado en el Serapina, pero no en el naufragio que conocía.
Estaba en el otro. En la oscuridad de la nave, en su interior, se extendía ese pasillo sin fin, esa puerta, el camarote y el espejo. El espejo que ahora era mi prisión, mi reflejo. Y ahora, el reflejo de Liam, flotando a la deriva, atado a mi nuevo y eterno encierro. Me vi a mí mismo, en el espejo, sonriendo. Una sonrisa macabra, una sonrisa que no me pertenecía. Una sombra se movía detrás de mi reflejo, fundiéndose en él, convirtiéndome en la criatura que había acechado en las sombras. Y luego, la puerta se abrió. Liam, paralizado por el miedo, fue arrastrado hacia el pasillo, succionado por la oscuridad, por el Serapinat del otro lado. Su cuerpo se retorció, y al llegar al final, al espejo, solo quedaba la imagen borrosa de una sombra. El ciclo se repetía. El Serapinat se alimentaba, cosechaba las almas perdidas, las convertía en parte de su horror. Ahora, yo era el monstruo. Era el pasillo. Era el espejo. Era la oscuridad. Era el Serapina. Y la espera continuaba. La espera eterna de la próxima víctima, de la próxima alma, para que se uniera a la legión de sombras que habitaban en la nave hundida. El mar, mi lienzo, se había convertido en mi tumba. Y ahora, solo la oscuridad y la espera, y la promesa del siguiente reflejo, la siguiente presa.